Saludos, soy el Padre Álvaro Flores del Ministerio Buena Nueva. Este es su espacio de reflexión bíblica. Sea usted bienvenido, bienvenida. Sigamos dejándonos atrapar por la experiencia de la formación que Jesús nos ofrece en el Evangelio de Lucas. Es una invitación profunda a la radicalidad, a la entrega, a la verdad en Jesús el Señor. Desde el domingo empezamos esta reflexión. Jesús nos invitó a vivir como cristianos verdaderos. Eso es una opción por Jesús. Esa opción se convierte en una decisión y se forma una forma de vivir. Y es lo que Jesús está planteando en todos estos evangelios. El evangelio de este día es Lucas 6 del 39 al 42. Escuchémoslo para que veamos cómo Él nos va invitando a algo más. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos a un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitar la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja en el ojo de tu hermano. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Interesante, miren que hay la frase que a mí me gustó de este evangelio es lo que dice Jesús. Cuando termine su aprendizaje será como su maestro. Vean ustedes la apuesta que Jesús nos plantea ahora. Ser como su maestro. ¿Quién es su maestro? Jesús. ¿Hacia dónde debe dirigir su vida? Hacia Jesús. ¿Cuál es el fin último de su vida cristiana? Cristificar su vida. En una de estas reflexiones lo insistí mucho, porque es hacia ahí donde debe apostar nuestra vida cristiana. O sea, ser cristiano no es una simple profesión de fe. Esa profesión de fe tiene que partir de un verdadero seguimiento, de aquel que radicalmente le ha entregado la vida a Jesús y se ha configurado con él. Aquel que se ha configurado con Jesús siempre busca hacer que su vida manifieste eso que profesa con sus labios. La primera cosa que Jesús nos invita es a vivir con esa actitud de tolerancia y de misericordia. Estamos llamados a más que juzgar a los demás, a invitarlo a un encuentro real y verdadero con aquel que es Jesús el Señor. Vean que lo primero que Jesús nos invita es a mirarnos a nosotros mismos, a no juzgar. Muchas veces tenemos esa tentación en nuestra vida cristiana, quizás porque ya tenemos un camino hecho, a señalar con el dedo o a estar mirando a los demás qué es lo que viven y qué es lo que no deben vivir. Esa no es tu actitud. La primera cosa que Jesús nos invita es a mirarnos a nosotros mismos. Un cristiano siempre se mira hacia adentro en vez de juzgar a los demás. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Por qué estás fijándote más en la vida del otro y no te centras en ti mismo? Un verdadero discípulo busca siempre irse configurando cada vez más con el Maestro. Y en la medida en que se va configurando cada vez más con el Maestro, va a ir descubriendo que hay un montón de realidades que no son tan fáciles de asumir. Por eso la actitud fundamental es la misericordia. Misericordia no es hacer pasar de lado las maleficencias de los demás, no. Es saber orientar la vida de los demás, saber llegar a la vida de los demás, para saber guiar la vida de los demás. Por eso la primera cosa que Jesús plantea dice, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? Lo fundamental cuando tú te sabes mirar hacia adentro, cuando sabes mirar tu vida interior, cuando sabes descubrir la misericordia de Dios y sabes ver cómo Dios ha ido orientando tu vida, vas a ser capaz de poder guiar y orientar la vida de los demás. Pero cuando tú te vuelves jueces de los demás, pues hay veces las apreciaciones, los imperativos, las categorías con las cuales llegas a los demás son categorías abruptas, que en vez de ser categorías misericordiosas, se vuelven categorías condenatorias.
Por eso lo primero que Jesús nos invita es a la interioridad, a profundizar nuestra vida interior, a mirarnos hacia adentro, a ver cómo la misericordia de Dios ha atrapado nuestra existencia, ha llenado nuestro ser. Aquel que se ha dejado atrapar misericordiosamente por Dios va a saber siempre orientar misericordiosamente la vida de los demás. Termina diciendo en este texto Jesús una frase que es muy propia y que Él lo dice a cada rato, dice hipócrita. No caer en esa forma, diríamos, hipócrita de vivir. La hipocresía siempre es una tentación muy latente en nuestro corazón. Vean ustedes ahora, Pablo empieza la primera carta a Timoteo, es el inicio de la carta, la empezamos a leer. Pero es hermoso cómo Pablo va a hablar cómo Dios llegó a su corazón, cómo Dios llegó a su vida, cómo Dios entró a su vida. Y dice a él, doy gracias a Dios que me ha fortalecido, dice, a nuestro Señor Jesucristo, porque me ha considerado digno de confianza al ponerme a su servicio. Y dice él al final de esa carta, de ese inicio de esa carta que leemos este día, dice, Dios, dice, tuvo misericordia de mí, porque en mi incredulidad obré por ignorancia, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo se desbordó sobre mí. Hermoso lo que dice Pablo. Dios tuvo misericordia de mí, que yo obré con ignorancia. O sea, Pablo hace una retrospección de su vida, interioriza la misericordia de Dios, y por eso ahora él presenta esa misericordia de Dios desde su experiencia. Por eso la hipocresía la rompe de su corazón y de su vida. Él descubre esa misericordia de Dios y que lo invita a vivir con transparencia. Y esa es la invitación que siempre va a hacer Pablo a todos aquellos que siguen a Jesús. Eso es lo que ahora se nos invita. Se nos invita a poder discernir nuestra interioridad, a mirarnos hacia adentro, para no caer en esa tentación hipócrita, querer orientar la vida de los demás y nuestra vida esté desorientada. Aquel que sabe mirarse siempre hacia adentro va a saber siempre orientar su existencia y la existencia de los demás. Y no va a ser juez, sino va a saber guiar, porque lo que nos toca es guiar desde la experiencia misericordiosa de Dios. Si esta reflexión crees que sirve para evangelizar, compártela. También te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube del Ministerio Buena Nueva. Que el Señor te bendiga y te conceda un hermoso día. Nos encontramos en otro momento.